sé, la primera vez quizá que se integran, ¿no? Que están recién con la clase, no hay problema. Todavía tenemos la oportunidad de hacer un repaso general, ¿no? Hasta que se nos agoten todas las clases prácticamente, ¿no? Que es el día de hoy. Entonces vamos avanzando según lo que habíamos visto desde el inicio, ¿no? En el inicio básicamente habíamos visto nosotros la diferencia entre un fenómeno físico y un fenómeno químico, ¿cierto? A ver, ¿quién de ustedes? Yo creo que ya estamos en la capacidad de poder diferenciar o poder tener la diferencia específica de en qué se diferencia el fenómeno físico del fenómeno químico. A ver, ¿quién de ustedes nos quiere dar una opinión así corta? Tampoco tenemos por qué explayarnos tanto, ¿no? Bastante corta de lo que es un fenómeno físico y de qué es un fenómeno químico. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? De esa manera yo avanzo y corro el módulo y llego a la parte final. Si no me van respondiendo es porque he avanzado por las puras prácticamente, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién de ustedes me puede decir cuál vendría a ser la diferencia entre el fenómeno físico y el fenómeno químico? Es la primera clase, chicos. A ver, ¿quién se acuerda? Profe, disculpe. Disculpa, no la escucho muy bien. Antes sí la escuchaba, de otras clases, en ahí sí la escuchaba muy bien, pero ahora no. Qué raro. A ver, chicos, ¿nadie me escucha o solamente su compañera nada más? Bueno, yo Yo sí sí, la escucho profesora. bien, profesora. Escúchame. Sí, entonces, Flor, de repente estás teniendo algún problema con tu equipo, porque no he tenido ningún tipo de problema hasta ahorita. Quizá de repente o sales y vuelves a ingresar, normal te esperamos, ¿no? Para que de repente haya algún ajuste por ahí que hagas con tu móvil o con tu laptop, no sé en qué equipo estés exactamente recibiendo la clase. A ver, con los demás chicos que de repente sí me han escuchado, ¿no? Porque me dicen que todos me escuchan, quiero que me digan ustedes que recuerden, ¿no? Esto es cuestión de recordar nada más. ¿Cuál es la diferencia entre el fenómeno físico y el fenómeno químico? Que es lo que habíamos estado viendo en la primera clase. El A ver, ¿quién se fenómeno acuerda? físico, señorita, puede ser un desastre natural, y un fenómeno químico es, por ejemplo, puede ser gasolina, gas, etcétera. Ya, muy bien. Entendamos el ejemplo de su compañero y nos dice que el fenómeno físico es un desastre natural. Claro, puede suceder un huaico, por ejemplo, ¿no? Y finalmente las casas o el cemento, el concreto de las casas va a seguir siendo concreto, ¿cierto? No se puede derrumbar, pero va a seguir siendo concreto. Puede suceder una lluvia torrencial y todo se va a inundar, pero mi casa va a seguir siendo tal cual, ¿no? Quizás se pueda deteriorar un poco la pintura, qué sé yo, mi ropa se va a mojar, mis zapatos, mi mesa, es todo, ¿no? Mi mesa se puede de repente la madera hinchar, qué sé yo, pero va a seguir siendo madera y todo va a continuar normal. Y con respecto, como nos dice su compañero, a fenómeno químico, puede ser lo que he entendido o lo que he podido entender de acuerdo a lo que él ha querido expresar, habla de acuerdo a la combustión de gases, ¿no? En este caso, la gasolina nos hablaba, ¿no? La gasolina, el petróleo. Claro, al generarse una combustión de estos gases, definitivamente ya no podemos recuperar nosotros estos gases. Cuando nuestro combustible como tal, ya sea gasolina o petróleo, ingresa hacia nuestro móvil, nuestro carro, combi, taxi, lo que sea que nosotros, moto, lo que sea que nosotros tengamos, ingresa como líquido prácticamente hacia nuestro móvil. Va a generar un proceso de combustión dentro de mi móvil, tanto que finalmente ya va a desaparecer, ¿no? Se va a transformar a gaseoso. Nunca más voy a volver yo a poder recuperar esa gasolina y ese petróleo que yo puse a mi carro, ¿no? Nunca más voy a poder yo recuperarlo. Finalmente se va a transformar ¿en qué? En gas, en ese humo negro que a veces sale de nuestra moto, que sale de nuestro carro, de acuerdo a cuán cuidado esté nuestro motor,
¿no? Muchas veces ni siquiera color tiene, pero ya está siendo expulsado por nuestro tubo de escape. Pero eso no quiere decir que yo voy a poner de repente una bolsita y voy a recuperar mi combustible líquido como ingresó. Jamás, jamás va a volver a ser el mismo. Entonces, los ejemplos de su compañero son muy, muy claros y muy, muy exactos, ¿no? Entonces, excelente. Ahí tenemos la diferencia bien marcada entre fenómeno físico y fenómeno químico. De acuerdo a eso, ya podemos avanzar. Entonces, en este ejemplo que nosotros teníamos básicamente acá, la respuesta ¿cuál era? ¿No? De acuerdo a lo que nos preguntaba Garfield. Nos preguntaba, ¿en cuál de los fenómenos el papel cambió? Teníamos que en el fenómeno químico solo lo lanzábamos al suelo y no pasaba nada, ¿cierto? Y en el fenómeno químico quemábamos el papel, se hacía cenizas. Entonces, ¿en cuál de los dos fenómenos el papel cambió? La respuesta, ¿cuál es? En el fenómeno químico. Fenómeno químico. Exacto, muy bien, Dalia, exacto. Entonces, ahí esa respuesta ya está llena, ¿no? Me imagino a todos los chicos que tienen su módulo, aquellos que todavía no lo han llenado, ¿no? Ahí lo llenan con su lápiz, su lapicero, como deseen. Es el fenómeno químico. Bien, hablamos de magnitudes y unidades. Hablamos básicamente de magnitudes, que es lo medible, ¿cierto? O que vendría a ser la expresión de la medida, prácticamente, ¿no? Y para esto hablábamos de qué era la medida o qué características tenía para que yo pueda finalmente hablar del concepto medir, ¿cierto? Entonces, bueno, en las clases anteriores nos habíamos leído prácticamente todo este módulo, toda esta teoría, pero ahora ya solamente nos vamos a lo concreto, ¿no? A lo que realmente podemos absorber de toda esta información. Magnitud finalmente vendría a ser ¿qué? La expresión de la medida, de la toma de medida que yo vaya a realizar. Y la toma de medida o la medición, básicamente, ¿qué es? El hecho de que yo con un instrumento específico pueda tomar la medida, ya sea de longitud, ya sea de temperatura, ya sea de peso, cualquier cosa que yo pueda medir con un instrumento en específico. ¿Por qué? Porque hablábamos, y uno de los ejemplos era que nosotros podemos decir, de acuerdo a nuestros sentidos, que de acá, de repente, hacia la esquina hay unos 100 metros. Pero eso no quiere decir que realmente haya 100 metros, ¿cierto? O yo puedo decir, entre mi dedo derecho y mi dedo izquierdo hay 50 centímetros. Puedo pensar eso, puedo decir, pero finalmente mi centímetro va a ser aquel que lo va a corroborar, ¿cierto? Yo no puedo solamente pensar y decir, bueno, sí, hay una cantidad, no es así. Sí o sí tenemos que nosotros tomar de la mano un instrumento específico de medida para poder nosotros expresar nuestra magnitud y nuestra medida con unidades específicas, ¿no? De acuerdo a qué, a lo que estoy midiendo, ¿no? Entonces teníamos que dentro de magnitudes, o sea, de lo que puede ser medible, vamos a encontrar magnitudes por su naturaleza, ¿cierto? Y por su naturaleza teníamos escalares y vectoriales. ¿Quién se acuerda cuáles eran las escalares? A ver, ¿quién se acuerda? Eso creo que lo vimos en la segunda clase, si más no me equivoco. ¿Quién se acuerda cuáles eran las magnitudes escalares? Bien, si no se acuerdan, repasemos, ¿no? Las magnitudes escalares nos indican, son aquellas que quedan perfectamente determinadas por un número. Por ejemplo, la temperatura, si decimos que hoy día estamos a 25 grados, no necesitamos saber nada más sobre la temperatura. ¿Cierto o no es cierto? Claro, yo por ejemplo miro mi teléfono y digo, a ver, ay, no hace demasiado calor. ¿Cuántos tenemos? 30 grados. ¡Wow! Listo. No le estoy cuestionando yo a mi teléfono o al ambiente por qué son 30 grados. No, creo que es menos, creo que es más. No. Ya simplemente queda establecido y punto. ¿Cierto? Ahora, tenemos otras medidas como ¿qué? Como la longitud,
el tiempo, por ejemplo, la masa, ¿no? Esos son ejemplos claros. ¿Por qué? Porque yo voy a medir, ahorita yo agarro mi centímetro, que justo lo tengo cerca, ¿no? Agarro mi centímetro y lo que voy a hacer es medir de repente, como les decía, la pantalla de mi laptop, ¿no? Y me va a dar 36 centímetros o 37 y yo voy a decir, bueno, ya listo, suficiente, ¿no? O sea, lo medí, digo, tiene 37 ya, queda, ¿no? No le voy a cuestionar yo al centímetro por qué me sale 37, ¿no? No le voy a cuestionar para nada. Si yo voy y le pregunto a alguien la hora ahorita, me va a decir, son 5:16. Yo no le voy a cuestionar por qué son 5:16, ¿no? Simplemente, ya listo, gracias por darme la hora, suficiente, porque ya está establecido, ¿no? Con un instrumento específico. En eso se basan básicamente las magnitudes escalares, ¿no? Se basan en que yo no le voy a poder discutir nada a la información que yo obtenga o que me den. ¿Por qué? Porque ya tiene un instrumento de medida que nos va a dar justamente el dato exacto, ¿no? Entonces, esas es básicamente las magnitudes escalares. Si hablamos de magnitudes vectoriales, ¿cuál era la diferencia? Que básicamente estas están delimitadas o están expresadas en base a ¿qué? En base a los vectores. Y teníamos que acordarnos justamente de qué eran los vectores, ¿cierto? Los vectores son flechitas. Entonces ustedes dirán, pero flechas, ¿cómo es que las flechas me van a...? Las flechas tienen una dirección, ¿cierto? Tienen una puntita. Y de acuerdo a la dirección que tenga esa flecha, es que yo voy a tener o voy a determinar una magnitud. Es decir, puedo determinar, por ejemplo, ¿no? Mi velocidad hacia la derecha o mi velocidad hacia la izquierda, ¿no? Entonces, y eso me puede ayudar a determinar qué, si es que yo estoy yendo positivamente o negativamente. Entonces, aquí ya entran a tallar sentidos, básicamente, sentidos, direcciones u orientaciones, ¿no? Entonces, es por eso que aquí sí ya se le agrega como que un dato adicional que vendría a ser la dirección o la orientación, ¿no? De medida. Entonces, esa vendría a ser básicamente las diferencias entre las magnitudes escalares y vectoriales. En conclusión, las escalares, yo no le refuto nada. Me dicen A y es A, me dicen B y es B. Sin embargo, las magnitudes vectoriales sí me puede discutir de acuerdo a qué, a la orientación, ¿no? Ya me van a decir, pero ¿a la derecha o a la izquierda? ¿No? Entonces, se dan cuenta que ya podemos preguntar ese tipo de cosas en cuanto a magnitudes vectoriales. De acuerdo a esta explicación, el área, ¿qué vendría a ser? ¿Una magnitud escalar o vectorial? Magnitud escalar, Miss. Exacto, ¿no? Magnitud escalar. ¿Por qué? Porque el área depende de qué área yo esté tomando, es decir, cuadrado, rectángulo, triángulo. Yo voy a medir, voy a multiplicar y listo, ya tengo el resultado. No le voy a decir, oye, no, pero ¿y si era 1 centímetro más? Pero eso depende de tu medida, ¿no? Pero finalmente va a ser el resultado y punto. No se va a refutar en absoluto. Entonces ustedes ya pueden ir llenando, los chicos que falten o que hayan faltado, ¿no? Rellenar este tipo de información. Colocarán ahí área, 2 puntos, magnitud, escalar. Tenemos la fuerza. ¿La fuerza qué será? ¿Magnitud escalar o vectorial? Magnitud vectorial. Magnitud vectorial, exacto. Porque va a depender de a dónde yo aplico la fuerza. ¿La aplico hacia la derecha? ¿La aplico hacia la izquierda? ¿La aplico hacia abajo o la aplico hacia arriba? Si, por ejemplo, yo quiero alzar algo, yo estoy aplicando mi fuerza hacia arriba, ¿cierto? Si yo quiero empujar algo, voy a aplicar mi fuerza hacia abajo o hacia adelante si es que quiero empujar, ¿no? Entonces, eso vendría a ser una magnitud vectorial. Entonces, ahí será fuerza, 2 puntos, magnitud vectorial. Velocidad, ¿qué vendría a ser la velocidad? Magnitud vectorial. También magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de hacia dónde voy,
¿no? La velocidad me van a decir, ya, pero aumenta la velocidad. Yo voy a aumentar, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿No? Depende mucho justamente de la orientación, ¿no? Entonces, sí o sí es una magnitud vectorial. Tenemos la masa, ¿qué será? Escalar, Miss. Escalar, exacto, porque yo lo pongo en una balanza. Por ejemplo, quiero saber cuánto pesa mi celular. Lo pongo en una balanza y me sale, por ejemplo, 50 gramos. Listo, tomo apunte de 50 gramos y nada más, ya no tengo por qué decir más nada, ¿no? Bien, entonces masa, 2 puntos, magnitud, escalar. Y listo, con eso desarrollamos prácticamente este cuestionario que teníamos en esta parte, ¿no? Dentro de su módulo. Bien, seguimos con el repaso y vamos ya con las magnitudes de acuerdo a su origen. Aquí en las que vamos de acuerdo a su origen, vamos a hablar de las magnitudes fundamentales. ¿Y cuáles son las otras? A ver si se acuerdan. Teníamos dos, las magnitudes escalares, perdón, las magnitudes fundamentales. Derivadas. Y las magnitudes derivadas, exacto, ¿no? Tenemos dos, magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales? Son aquellas magnitudes físicas que gracias a su combinación dan origen a las magnitudes derivadas. Claro, van a ser prácticamente el origen, ¿no? El origen para poder nosotros obtener otras magnitudes. Y dentro de estas tenemos 3 específicas. ¿Cuáles son? Ay, Miss, disculpe, no escuché. ¿Cuáles son las 3 magnitudes específicas fundamentales, ¿no? ¿Cuáles son las 3 magnitudes fundamentales específicas que nosotros conocemos o que se establecen, ¿no? Masa, longitud y tiempo. Exacto, masa, longitud y tiempo. Esas son las 3 magnitudes fundamentales que van a dar origen a muchísimas otras magnitudes derivadas, ¿no? Entonces, nosotros eso es lo que podemos ver acá en esta diapositiva. Tenemos longitud, masa y tiempo. Son las 3. Hay más abajo, pero no hay que prestarle importancia porque solamente es cuestión de relleno de mi cuadrito. Pero las 3 primeras son las importantes, ¿no? Son las que finalmente van a dar origen a las demás magnitudes. Y tenemos justamente en la parte superior magnitud, el nombre de la magnitud, tenemos la dimensión, que está al lado, ¿no? Que en este caso la longitud se expresa con una L mayúscula, la M con una M mayúscula, el tiempo con la T mayúscula, y después vamos a tener sus unidades y su símbolo. Pero ¿para qué me sirve, profesora, que yo sepa la dimensión, ¿no? Ustedes, si es que ya habrán visto su evaluación o su examen bimestral que justamente les viene, ya se habrán dado cuenta que les expresan todo en qué, les expresan todo en dimensiones, ¿cierto? Entonces, para eso nos sirve, para que nosotros podamos desarrollar este tipo de ejercicios de acuerdo a las dimensiones y yo pueda saber a qué se refieren. Si me ponen L al cuadrado, ¿qué significa? Longitud al cuadrado. Si me ponen M al cubo, ¿qué significa? Masa al cubo. Si me ponen T a la menos 2, me está diciendo que este tiempo está como denominador, ¿no? Entonces es necesario, es preciso que yo aprenda cuáles son las dimensiones de estas magnitudes, ¿no? Y bueno, su unidad y su símbolo que finalmente nos va a ayudar a trabajar más adelante, ¿no? Cuando yo ya me tenga que desarrollar ejercicios de velocidad, de peso, de longitud, ahí yo sí o sí voy a tener que trabajar con unidades y con símbolos, ¿no? Bien, tenemos las magnitudes derivadas que básicamente van a ser todas las magnitudes que van a derivar tanto de la multiplicación, división, suma, resta de ¿quiénes? De las magnitudes fundamentales. O sea, es como si fueran a ser, como si llegaran a ser sus hijitas prácticamente, ¿no? Sus hijitas de las magnitudes fundamentales. Estas van a ser las derivadas básicamente, ¿no? Ahora, un dato que nosotros no podemos dejar pasar es que para que yo pueda determinar que las magnitudes fundamentales sean reales, sean escalares, ¿no? Es que yo tengo que tener una unidad patrón.
Esta unidad patrón básicamente se ha desarrollado hace muchísimos años atrás por ciertos científicos y eruditos que han establecido que 1 centímetro sea 1 centímetro. Es decir, y que no pueda venir cualquiera, como yo, por ejemplo, y decir, no, pero este centímetro es más grande o debe ser más grande. No. Estas unidades ya se han establecido como patrones, ¿no? Es decir, 1 centímetro va a ser 1 centímetro aquí y donde sea, donde tú vayas. Te vas a ir al África y el centímetro que tú has medido acá va a ser el mismo centímetro en el África. Si tú has pesado 5 kilos acá, de repente de carne, por ejemplo, va a pesar igual 5 kilos en China, ¿no? Lo mismo va a pesar. ¿Por qué? Porque todo lo que son pesos, todo lo que son medidas, lo que son longitudes, básicamente, sí o sí están avalados por un sistema internacional que trabaja con las unidades patrón, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos que entender de acuerdo a unidades patrón. Va a ser totalmente invariable la información que te den, ¿no? Es decir, nunca va a variar, nunca. Bien, y acá ya tenemos las magnitudes derivadas. Como se pueden dar cuenta, hay un montón, ¿no? Hasta cierto punto se podría decir que hay más, ¿no? Que hay más de lo que estoy presentando, pero no nos vamos a complicar demasiado porque en esencia trabajamos, no con todas, con quizá la mitad de ellas, ¿no? Pero lo que nos interesa más que todo es su fórmula dimensional. Es lo que más nos va a interesar, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo les decía, L, de repente vemos una L al cuadrado y ya no es longitud al cuadrado, ya se llama área, ¿no? Ya se llama área. ¿Ves cómo cambia la cosa? De repente tenemos un L al cubo y ya no será longitud al cubo, será volumen, ¿no? Entonces, ya cambia de nombre, ¿no? Porque de eso se trata justamente las magnitudes derivadas, de multiplicarlas, de dividirlas y asignarles otro nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la densidad, ya involucra a masa y a longitud. Tenemos la velocidad, ya involucra a longitud y tiempo, ¿no? Tenemos la fuerza, por ejemplo, ya involucra masa, longitud y tiempo, ¿no? Y así sucesivamente. Tenemos muchísimas magnitudes derivadas que trabajan en base a las magnitudes fundamentales, pero obviamente dimensionalmente. Y si ustedes se habrán dado cuenta en sus ejercicios de su evaluación, tienen muchos ejercicios que involucran estas letritas en la fórmula dimensional, ¿cierto? Y muchos me consultaban justamente al interno, ¿no? Me preguntaban, Miss, ¿y cómo voy a hacer esto? Bueno, algunos yo les pasaba el cuadrito y les decía, de acuerdo a esto, reemplaza, nada más, ¿no? Reemplazas, sumas, multiplicas. La idea es que cuando tú multiplicas variables que son iguales, los exponentes se van a sumar. Si los divides, se van a restar. Es tema netamente matemático ya, ¿no? Una vez que tú reemplazas, ya de ahí es solo matemática. Bien. Entonces hablamos también, así como hablamos de longitud, podemos hablar de masa, ¿no? Y la masa también tiene una unidad patrón, que en este caso vendría a ser el kilogramo, ¿no? Como les vuelvo a repetir, estas medidas o estas unidades patrón de kilogramos, de metros, por ejemplo, han sido establecidas ya hace muchísimos años y lo único que hacemos nosotros simplemente es corroborar que sigue siendo cierto, ¿no? Y para esto se establecieron unidades patrones que tienen que estar obviamente debidamente cuidadas y protegidas para evitar su alteración, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo tengo acá un cuadrado, por ejemplo, esto de acá, ¿no? Hay que imaginarnos, y esta es mi unidad patrón, por ejemplo, ¿no? No es que no estoy diciendo que esto lo sea. Entonces, por ejemplo, esta es mi unidad patrón, yo tengo que mantenerla cuidada en una caja, bien protegida. ¿Por qué? Porque si le puede dar, incluso tiene que ser de acero. ¿Para qué? Para que no me absorba humedad, en primer lugar. Porque si me absorbe humedad, su peso puede variar. Y la idea es que si es una unidad patrón, es invariable. ¿Se acuerdan? Nunca va a variar. Entonces, tiene que ser de un material que no absorba humedad, que el polvo, si es que en algún momento llega a caerle,
pueda ser extraído sin ningún tipo de problema, sin afectar el peso, ¿no? General, porque es una unidad patrón, ¿no? Sin que, por ejemplo, haya corrosión, ¿no? Haya corrosión, porque si hay corrosión, empieza obviamente a carcomer parte del contenido de esta cajita, ¿no? De este cuadradito. Entonces, si empieza a consumir parte de él, obviamente su peso va a bajar, va a variar. Y eso es algo que yo no quiero. Entonces, mi unidad patrón es algo totalmente protegido con un material que no va a ser fácilmente corrosivo, ni de captador de humedad, ni de electricidad, etcétera. Y está totalmente resguardado para que hasta cierto punto, pues, solo sea utilizado para calibraciones, ¿no? No sé si ustedes de repente, algunos chicos puedan trabajar en tema de pesos, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, yo he trabajado en una planta que elaboran alimento balanceado, donde usualmente la balanza es de todos los días y teníamos que calibrar. Y para calibrar necesitábamos una pesa patrón, que aquí y en cualquier lado vaya a pesar lo mismo, ¿no? Entonces, balanza número 1, si pesa lo que dice la unidad patrón, listo. Balanza número 2, no pesa, se está pasando unos cuantos gramos, hay que regularlo. Una vez que pesa el peso exacto, ya pasamos a la balanza número 3. Ese es el trabajo de calibración, de acuerdo a la alteración que tengan pues las balanzas. Pero ¿quién es el que me ayuda justamente a calibrar? Mi pesa patrón, ¿no? Lo mismo obviamente pasa también con las medidas, ¿no? Entonces, sí o sí, igual tiene que pasar todo eso, un tema de control para que nosotros podamos hasta cierto punto, pues, cumplir, ¿no? Cumplir con una medida exacta, como tiene que ser, ¿no? Bien, ahora hablamos de la medición y de la conversión de unidades, ¿no? En el tema de medición y conversión de unidades tenemos a dos entes específicos que vendrían a ser el Sistema Internacional de Unidades y la notación exponencial. Entonces, habíamos leído y hablado de ellos un montón. Lo único que nos importa y nos tiene que interesar es cómo yo voy a expresar mis magnitudes, cuál va a ser su símbolo y cuáles van a ser sus unidades. Ojo, sus unidades de trabajo, ¿no? Entonces, aquí mi cuadrito está duplicado, solamente nos vamos a centrar en el cuadrito de arriba. Ojo, esto es para los chicos que todavía no han desarrollado su módulo y todavía está vacío, ¿no? Tenemos magnitud, fuerza, unidad, newton, símbolo. ¿Cuál era el símbolo de la fuerza? ¿Se acuerdan? Estaba aquí. Tenemos a la fuerza, ¿no? ¿Dónde está mi mouse? La fuerza. Tenemos la fórmula dimensional, la unidad y el símbolo. ¿Cuál es el símbolo? N, ¿no? N mayúscula. Entonces yo acá voy a reemplazar, pues, ¿no? Fuerza, magnitud, unidad, newton, símbolo, N, N mayúscula. Tenemos superficie, área, metro cuadrado. ¿Cuál es mi símbolo? Nuevamente, vuelvo a la tablita. Por eso sería bueno que a esa tablita ustedes le tomen una foto, ¿no? Le tomen una foto y de esa manera ya pueden solucionar sus demás espacios vacíos que puedan tener en su módulo, ¿no? Entonces tenemos que el volumen es metro cúbico, su símbolo ¿cuál es? M al cubo. Le colocamos M minúscula al cubo. Ojo, M minúscula, porque si le colocamos M mayúscula, va a parecer que estamos hablando de la masa. Pero no, en este caso es M minúscula al cubo. Si hablamos, al cuadrado, ¿no? Porque estamos en el metro cuadrado. Si hablamos de volumen, es un metro cúbico, será un M minúscula al cubo. Si hablamos de velocidad, hablamos de metro por segundo. Entonces, ¿qué será? M minúscula sobre, o sea, un slash, segundo, S, ¿no? Si hablamos de aceleración, estamos hablando ¿de quién? De metro por segundo al cuadrado. Es decir, va a ser M minúscula slash S al cuadrado, ¿no? Listo. Y ahí quedamos porque la parte de abajo ya es se duplicó, ¿no? Entonces, bien chicos, hasta ahí ya tenemos completo prácticamente este cuadrito también. Les vuelvo a repetir si de repente ha sido muy rápido. Fuerza, newton, símbolo N mayúscula. N mayúscula.
Superficie, metro cuadrado es m minúscula al cuadrado. Volumen, metro cúbico es m minúscula al cubo. Velocidad, m minúscula slash s. Aceleración, m minúscula slash s al cuadrado. Y listo, ahí quedamos. Bien, ahora vamos a hablar básicamente de la notación exponencial. Y para esto hablábamos de ¿qué? Del prefijo, el símbolo y el factor, ¿no? Entonces, de acá vamos a hablar básicamente de quiénes, de los múltiplos, los submúltiplos, ¿no? Y para esto nosotros tenemos que acordarnos de la notación exponencial. La notación exponencial se basa en ¿qué? En multiplicar por 10. Por 10, que obviamente tiene un 1 arriba en la parte superior, que no se ve, no se coloca, está sobreentendido. Y también tenemos, pues, un 10 a la 1, ¿no? Tenemos por 10 a la 2, por 10 a la 3, por 10 a la 4, así sucesivamente si es que queremos agrandar el número. Pero si queremos reducirlo, será por 10 a la menos 1, 10 por 10 a la menos 2, por 10 a la menos 3 y así sucesivamente de acuerdo a cuánto yo quiera reducir el número. Entonces, en este caso, cuando hablamos de múltiplos, lo que vamos a hacer es multiplicar por 10 en forma positiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tendremos el tera, por ejemplo, es por 10 a la 6, ¿no? El giga, el mega, el kilo, por ejemplo, el kilo que será por 10 al cubo, ¿no? Por 10 a la 3, el deca por 10 a la 10, ¿no? Así, de esa manera nosotros vamos a ir llenando acá, ¿no? Y si hablamos de deci, vamos a hablar de por 10 a la menos 1. Si hablamos de centi, por 10 a la menos 2. Si hablamos de mili, hablamos por 10 a la menos 3. Si hablamos por micro, por 10 a la menos 6. Y así sucesivamente vamos a ir llenándolo, ¿no? La idea es que vaya así por 10 a la menos, por 10 a la más, de acuerdo a cómo se esté trabajando, ¿no? Y de esa manera llenan este cuadrito de acá. Ahora vamos a ver el tema de conversión de unidades, ¿no? Rápidamente ya llegamos prácticamente acá a conversión de unidades. Listo, Dalia, no te preocupes, estamos todavía con el repaso general. Vamos, entonces ya ahora estamos en conversión de unidades. Y en conversión de unidades yo les había dicho que en cuanto a equivalencias en longitud, básicamente con lo que trabajamos más así, pero wow, como que tú dices, sí, tengo que aprendérmelo de memoria, básicamente es con kilómetros y metros, nada más, ¿no? Porque pies, yardas, bueno, eso bien raro, ¿no? Que trabajemos con eso. Pero en sí, básicamente con lo que más se trabaja es kilómetros y metros, ¿no? Eso es con lo que trabajamos más. Ahora, en masa, trabajamos básicamente con kilogramos y toneladas, ¿no? Entonces, te puedes aprender la transformación o la conversión de 1 kilogramo, que es igual a 1000 gramos, ¿no? Y una tonelada, que es igual a 1000 kilos. Y en el caso de longitud, 1 kilogramo es igual a cuánto, perdón, 1 kilómetro es igual a 1000 metros y 1 metro es igual a 100 centímetros, ¿no? Pero, ojo, ¿cuál si te lo tienes que aprender así de memoria y de por vida? Es el tiempo, ¿no? Porque en el tiempo sí vamos a trabajar con segundos bastante, ¿no? Y muchos de ellos en algún momento hay cierta diferencia, ¿no? Cierta diferencia cuando nos plantean los problemas. 1 minuto es igual a 60 segundos, 1 hora es igual a 60 minutos y 1 hora es igual a 3600 segundos, ¿no? Para poder transformar, básicamente, convertir. O sea, la palabra correcta aquí es conversión, convertir. Y poder pasar a una unidad similar y que yo pueda desarrollar mi ejercicio sin ningún tipo de problema. Y en cuanto a volumen, solamente tenemos que aprendernos que 1 metro es igual a 1000 litros cúbicos, ¿no? Nada más, básicamente. El resto, normal, no se puede, no es necesario aprender.
Bien, y aquí ya es donde venimos prácticamente a trabajar el tema de análisis dimensional, ¿no? Dimensional 1, básicamente, ¿por qué? Porque nosotros vamos a hablar de dimensiones generales, ¿no? Específicas, donde son las más sencillas también, ¿no? Van a ser las dimensiones más sencillas, más generales, con las cuales pues ustedes van a trabajar. Y parte de ello lo han visto ustedes en su examen bimestral, ¿no? En su evaluación bimestral. Entonces tenemos que un sistema internacional de unidades, básicamente, ahí se van a establecer todas las unidades específicas, ¿para qué? Para las magnitudes, ¿no? Bien, ahora tenemos que la dimensión, dice, relación que existe entre una magnitud física y las magnitudes fundamentales elegidas. En física se toman como fundamentales la masa, el tiempo y la longitud. Cuarta dimensión, dice el tiempo, según las teorías relativistas, o sea, GEOM, que vendría a ser el número mínimo de parámetros reales que determina una posición de los puntos de una configuración geométrica. Bien, vamos a las dimensiones y vamos a los ejemplos. La edad de una persona tiene dimensiones de, eso lo habíamos visto la semana pasada, si no me equivoco. ¿Cuáles son las dimensiones que se evocan cuando nosotros hablamos de la edad de una persona? A ver, ¿quién se acuerda? Si es que hablamos de la edad de una persona, ¿a qué dimensión nos estamos refiriendo? Bien, Sonia, exacto. El tiempo, ¿no? En este caso, el tiempo, porque eso me va a definir cuántos años yo esté acá, ¿no? Cuántos años he vivido, ¿no? Entonces, sí o sí es el tiempo. Entonces, acá ustedes lo que van a colocar, para los chicos que les ha faltado, ¿no? Rellenar, la edad de una persona tiene dimensiones de tiempo. Se puede considerar también el espacio, ¿sí o no? A ver. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? No podemos considerar el espacio porque el espacio es relativo, ¿no? Entonces, sí o sí, solamente nos quedamos con que la edad de una persona tiene dimensión de tiempo. Ahora, si yo hablo de la estatura de una persona, ¿a qué dimensiones me estoy refiriendo? A ver, chicos, si es que yo hablo de la estatura de una persona, ¿a qué dimensiones me estoy? Exacto, Sonia, muy bien, excelente. Exacto, nos estamos refiriendo a longitud, ¿no? ¿Por qué? Porque es una medida, pues, ¿no? Que yo utilizo mi centímetro para ver cuánto mide, su talla, ¿no? Básicamente es longitud. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos llena también esa parte. Ahora nos dice, observación, el símbolo corchetes A indica la dimensión de una cantidad física. Ahora, si V es la velocidad, entonces V entre corchetes se lee dimensión de velocidad. Así se lee. Entonces ustedes van a colocar ahí dimensión de velocidad, ¿no? Esto es para los chicos que no han completado su módulo. Y para los que ya, bueno, pues no, ya lo deben saber de memoria, me imagino. Ahora nuevamente acá entran a tallar las magnitudes derivadas y fundamentales. Bueno, las fundamentales y las derivadas, ¿no? Y aquí es donde ya empezamos a trabajar un poquito así como que más matemáticamente, ¿no? Más no sé, más por lo menos ya es un poquito más divertido trabajar de esta manera, ¿no? Más que solo la teoría.
Entonces vamos a tener que justamente tenemos las magnitudes derivadas, ¿no? Tenemos que el área es igual a ¿qué? A L al cuadrado. Si se acuerdan del cuadrito que yo les presenté, ahí estaba L al cuadrado, volumen decía L al cubo, velocidad decía desplazamiento por tiempo, ¿no? Y la aceleración que decía, a ver si alguien se acuerda o tiene la foto de repente del cuadrito. La aceleración, ¿a qué me hacía? ¿A qué me evocaba básicamente? A ver, chicos, acuérdense, ¿qué evocaba la aceleración? Ya, distancia, ¿qué más? Porque entran en juego ahí dos variables en la aceleración. Distancia, que vendría a ser longitud, o sea, L mayúscula. Bien, voy a sacar estos dos de acá a la pizarra para poder, tiempo, muy bien, también tiempo, pero hay una relación con el tiempo ahí. ¿Qué es exactamente? Bien, ahorita lo voy a en mi pizarra para que ustedes puedan, para que podamos observar más claro, ¿no? Por mientras, si tienen la imagen o la foto del cuadrito ese que les había presentado, genial, ¿no? Para que vayan asociando básicamente las unidades. Bien, tenemos la aceleración por el tiempo. Voy a copiar también esta imagen para que ustedes puedan darse cuenta, ¿no? Bien. Entonces vamos a desarrollar de esta manera. Bien, chicos, entonces vamos acá. Tenemos que la aceleración, justamente como nos comentaba su compañera, ¿no? Intervenían acá dos variables, o bueno, dos dimensiones, ¿no? ¿Cuáles eran? Básicamente, una es, a ver, acá nos da ya el desarrollo prácticamente, LT a la menos 2, pero si yo quiero hablar de aceleración como tal, voy a hablar de ¿quién? Voy a hablar de la distancia o longitud básicamente, ¿no? Pero la distancia es lo mismo prácticamente. Distancia sobre el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, eso es básicamente la aceleración,
¿no? La distancia, longitud, como lo quieras llamar, sobre tiempo al cuadrado, ¿no? Esa es la aceleración. Pero ¿cómo se va a resumir o cómo se va a ejemplificar de manera dimensional? Que es lo que nos piden básicamente, ¿no? Distancia, ¿qué es? L. Tiempo, ¿qué es? T. Al cuadrado, obviamente. Mi 2 me ha salido un poco raro. Al cuadrado, ¿no? Ahora, ¿así va a quedar? Puede quedar así, no hay problema, pero en muchos casos no te colocan la raya del medio para la división, sino te dicen que lo coloques de manera lineal. Entonces, ¿cómo hago yo para que sea de manera lineal? L, T, o sea, este T va a subir, sube al numerador, pero ¿cómo va a subir? Ojo. No sube solamente porque sí y ya. Va a subir con negativo. Menos 2. Bueno, quería que... Menos 2. Así va a subir, ¿no? Esa es su forma de desarrollo prácticamente de la aceleración. ¿Por qué menos 2? Porque él pertenece al denominador, no pertenece al numerador, ¿no? Entonces, esa va a ser justamente la forma como él sí pueda subir al primer nivel, o sea, pueda subir al numerador, pero diciéndole a todos, yo vengo de abajo, ¿no? Yo soy negativo. Listo. Entonces, ese va a ser el desarrollo. Y la fuerza la tenemos acá, pues, ¿no? Masa por longitud, por tiempo a la menos 2 igual. A ver, justamente yo les decía que imaginemos que nos ponen el ejercicio, nos ponen velocidad, paréntesis, velocidad al cuadrado, o sea, hay que imaginarnos que es así, por densidad al cubo, por densidad nada más, todo esto sobre área, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le dije, hay que imaginarnos que nos ponen este ejercicio, ¿no? Velocidad al cuadrado por, acá le ponemos por X, ¿no? Por densidad sobre el área, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? De ser fácil desarrollarlo, ¿no? Vamos a desarrollar y empezamos. Velocidad al cuadrado. ¿Cuánto es la velocidad? LT a la menos 1, ¿cierto? A la menos 1. Ojo, ¿todo esto qué? Al cuadrado. ¿Por qué? Por densidad, ¿no? ¿Qué era la densidad? Densidad es ml a la menos 3, ¿no? ¿Todo esto sobre qué? Oh, qué chueca. ¿Todo eso sobre qué? Sobre el área. ¿Cuánto es el área? L al cuadrado. Listo. Entonces vamos desarrollando, ¿no? Desarrollando, siento que me he explayado mucho para hacer con este más fino. Ahora, acá tenemos L al cuadrado. ¿Qué pasa con este cuadrado? Este cuadrado va a pasar para ambos, ¿cierto? Va a pasar tanto para el L como para el T, ¿no? Para ambos, va a afectar a ambos. Entonces me va a quedar L al cuadrado T menos 1 por 2, porque este le está elevando prácticamente,
mejor dicho, cuando hay paréntesis se multiplican. Menos 1 por 2, ¿cuánto es? Menos 2. Me va a quedar m L a la menos 3. Todo esto sobre L al cuadrado. Ojo, si ustedes se dan cuenta, tenemos, ¿qué tenemos? Todo se está multiplicando acá, ¿cierto? L multiplicando por T, multiplicando por L, multiplicando por L. Se están multiplicando todos. Y acá abajo hay un denominador. Y se está dividiendo. ¿Puedo simplificar o no puedo simplificar? A ver, esto es matemática, pero con letras, ¿no? Es matemática, pero con letras. De repente por eso a algunos se les ha hecho un poquito complicado. ¿Puedo simplificar o no puedo simplificar? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué opinan? Si todos se están multiplicando acá. Claro que puedo simplificar, chicos, porque todo se está multiplicando. ¿En qué casos no se simplifica? No se simplifica en los casos en los que hay alguna suma o alguna resta. Pero en el caso de que haya una multiplicación, sí. Entonces acá, L al cuadrado, se van. Listo, se fueron. ¿Y con cuánto me quedo? Me quedo con T a la menos 2, M, L a la menos 3. Y este vendría a ser mi resultado. Puede parecer un poco raro, sí, pero eso es lo que me da, ¿no? Ese es el resultado que me está dando prácticamente, ¿no? Entonces, a veces les preguntan así con nombres, ¿no? Velocidad al cuadrado por densidad sobre área. Lo que tienen que hacer ustedes es ir a la tablita, ¿no? Verificar cuál es su fórmula dimensional, reemplazarlo, ¿no? Reemplazarlo, multiplicarlo, dividirlo, simplificar, si es que se puede simplificar o no, y listo, desarrollarlo, ¿no? Entonces, este es un ejercicio similar a lo que les viene en su examen. Ojo, por eso lo he hecho, ¿no? Por eso lo he hecho, porque es bastante similar a cómo les viene en su examen y para que no vean que es muy complicado, ¿no? Entonces, bien, chicos, ahí está prácticamente el resultado, ¿no? El desarrollo de una fórmula tal cual como les dan en su examen, ¿no? De esa naturaleza, y ya ustedes puedan desarrollarlo de manera pues bastante sencilla, ¿no? No sé si hasta aquí tienen, chicos, alguna consulta, ¿no? Algo que consultar, algo que no haya quedado claro. Pueden hacerlo, todavía tenemos un minuto, ¿no? Donde ustedes pueden consultar lo que requieran, chicos, no hay problema. Para eso estamos, ¿no? Para absolver todas sus dudas. No sé, chicos, quién de ustedes quiera consultar algo al respecto. Si no, me imagino que ya todo está entendido, todo ha quedado bastante claro, ¿no? Para ustedes. Y bueno, normal, no hay problema, ¿no? Bueno, chicos. Me hizo una consulta, disculpe. Sí, dime. Yo mis trabajos que me enviaron, yo ya le envié a través del WhatsApp. ¿Será correcto eso? ¿Me ha enviado sí, a la mí o le ha asesora. enviado a su asesora?
Ah, claro, tengo entendido que el procedimiento es ese, ¿no? Tienen que enviarla a su asesora y ya ellos le colocan justamente o se encargan de ver el tema de la evaluación. Para el otro formulario que nos han dado es para desarrollar también para el próximo, este mes, bueno, este mes que viene, ¿no? Claro. Nos van a dar el horario para entrar, nos va a dar igual la asesora, ¿no? Claro, exacto. Todo ese tipo de información ya se encargan las asesoras de justamente indicarles, ¿no? Indicarles y ya solamente conmigo es coordinación interna si es que alguno de ustedes de repente no se siente seguro para desarrollar sus exámenes, quieren algún asesoramiento, ya lo pueden hacer conmigo al interno, ¿no? Ya. Después, tema de presentación de trabajos, eso sí es netamente con asesor. Sí, Miss, claro, porque como yo, le vuelvo a repetir, yo trabajo en una empresa textil acá en Lima por el Callao, José, Argentina, lo que es en el área de tintorería. Entonces, yo a veces trabajo de Claro. 6 a 6, ¿no? De sábado a domingo, bueno, ahora